Bueno, ahora, más allá de las declaraciones que vamos a seguir escuchando, por supuesto, hay mucha actividad en las redes sociales a propósito del tema, así que en un ratito les contamos lo que pasa. Pero las preguntas que podamos tener en relación a qué pasa de aquí en adelante con este rechazo del decreto de necesidad de urgencia, las vamos a trasladar a un especialista, al doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista y director de la especialización en Derecho Constitucional de la UBA. ¿Cómo le va, doctor Sapsay? Buenas noches, muchas gracias por atendernos. Un gusto hablar con ustedes, ¿qué dicen? Muy bien, muchas gracias. Bueno, doctor, por la técnica o por lo que marca la mecánica, para el rechazo se necesitan la desaprobación del Senado más la desaprobación de diputados, pero para que el DNU quede vigente, basta con que alguna de las dos cámaras lo apruebe. ¿Estoy en lo correcto? Es exactamente así, eso es lo que establece la ley 26.152, que es la que reglamenta el tratamiento por parte de la Comisión Bicameral de los decretos de contenido legislativo. ¿Es posible, porque la primera pregunta que nos surgía en el momento posterior a la votación ¿es posible que la Cámara de Diputados no convoque nunca a tratar el DNU? No, está obligada a convocar, digamos que sería por lo menos sorprendente, ¿no? Bien. Me extrañaría muchísimo que así ocurra, pero bueno, en la Argentina todo es posible, lamentablemente. ¿Cuál es el plazo para llamar? Lo que pasa es que no tiene plazo. Es decir, los plazos son dentro de la Comisión Bicameral. Se recordará que el procedimiento comienza con el jefe de gabinete, una vez que se ha dictado el decreto, que lo eleva dentro del plazo de 10 días a la Comisión Bicameral. Esta tiene 10 días a su vez para elaborar un dictamen. Y por último, esto va a las cámaras, a ambas. Ya se ha tratado en el Senado, que lo rechaza. Pero bueno, ahora falta diputados. Veremos qué ocurre. Lo que pasa, no creo que ocurra lo que usted dice, que no responda sine die, porque esto crea una inseguridad jurídica total, ¿no? ¿En qué sentido, doctor? Porque no se sabe cuál es el derecho vigente. Bien. Además, al mismo tiempo avanza cada vez más las judicializaciones. A eso iba a preguntarle. Sí, bueno. Justamente. Hay partes que este DNU, que ahora acaba de rechazar el Senado, alguien ha ido a pedirle a la justicia que diga si es constitucional o inconstitucional. Por ejemplo, todo el paquete laboral que tiene ya una primera palabra de la justicia, pero no la de la Corte, ¿no? Se supone que esto va a llegar al máximo tribunal. Sí, no, sin duda. También hay cuestiones vinculadas con los aumentos en materia de prepagas, también vinculado con derecho de pesca, temas ambientales, es decir, ha habido un aluvión, si usted quiere, de amparos con cautelares. Algunas se hizo lugar a las mismas, la mayoría, otras no, pero es como, si me permite el término, como un enjambre que nos recuerda un poco la época del corralito, lamentablemente. Ahora, doctor, al mismo tiempo hay toda una serie de proyectos de ley que el presidente está negociando políticamente con los gobernadores, que en algunos puntos se toca con lo que quería el presidente o lo que quiere el presidente dejar fijo por decreto. ¿Qué pasa si la Corte dice una cosa y el Senado o la Cámara de Diputados dice otra? Lo que pasa es que la Corte va a esperar que esto se resuelva por la política. Inclusive, si usted sigue atentamente lo que ha dicho el presidente de la Corte, el doctor Horacio Rosati, es en ese sentido. Es cierto. Así que de ninguna manera va a contradecir. Al contrario, está tratando de que no se judicialice. Desde su visión, la Corte no va a hablar por ahora. No, discúlpeme. ¿No? Desde su visión. Además, sí. No, dígame. Escucho. Además, el presidente de la Corte, en gran medida, y creo que es un poco la voz compartida por los otros miembros, que no lo han desmentido, que lo que ellos esperan es que la política resuelva la cuestión, que no se judicialice esto. Y yo estoy de acuerdo, ese es el peor de los mundos, porque es el fracaso de la política. Nuestros representantes que votamos resulta que no resuelven los problemas y que se deja en manos de los jueces. Claro, pero al mismo tiempo hay algunos planteos en esos amparos que están diciéndole a la Corte, desde nuestra visión, nosotros reclamamos, no estamos de acuerdo con esto que ha decidido el gobierno porque nos parece inconstitucional. Y las inconstitucionalidades las tiene que resolver la justicia, doctor, ¿o no? No, desde ya, yo no digo que no tengan que resolverlas, pero todo termina en la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ha tomado de alguna manera esa actitud, esperar que sea la política la que resuelva.
Es como un embudo, todo va finalmente, todo lo que tiene que ver con la institucionalidad, todo termina en la Corte. Doctor, ¿y qué cree que va a pasar de aquí en adelante? Bueno, sería por demás llamativo que la Cámara de Diputados también rechace. La verdad que me extrañaría mucho, pero todo es posible. Si ocurriera eso, bueno, evidentemente se cae el DNU. El presidente, que no ahorra palabras, ya trataba a todos de traidores. Sí. Entiende que el disenso en democracia no es necesariamente traición, es un pensamiento diferente, que hay que respetar, hay que buscar consenso, hay que negociar, pero no es su estilo. Lamentablemente esa actitud no ayuda. Las cosas que estaban en el DNU cambiaron, por ejemplo, ley de alquileres, un montón de otras cuestiones, ¿siguen vigentes aún con este rechazo del Senado? Y todavía sí, mientras no haya un rechazo de las dos cámaras, está vigente. En la misma ley, 26.152, dice que hace falta solo una cámara para convalidarlo. Claro, igual que si lo aprueban se ratifica, pero parece que no sería ese el camino. No sabemos, porque realmente todo es muy irregular, y yo me pregunto si estas declaraciones, habré escuchado las últimas, del presidente de la Nación, ayudan a que diputados actúe de modo de ver, de convalidarlo, o por el contrario, que lo estimule al rechazo. Puede haber algunos cambios de opiniones, dice usted. En fin, no ignoramos cómo son las posiciones de los diputados, que en realidad no deberían cambiar mucho si uno va por provincia de lo que ha pasado en el Senado, que además ha sido abrumador el rechazo, casi los 2/3. Sí, sí. No se esperaba tanto. Muy bien, doctor, muchas gracias por la charla y por atendernos estos minutos. No, ha sido un placer. Igualmente, un saludo, buenas noches. Adiós. Hasta luego. Igualmente. Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, director de la especialización en Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires, contándonos desde el punto de vista de lo que dice la Constitución es qué camino le queda ahora a las intenciones de Milei por un lado y al decreto en sí mismo por otro lado.